El régimen preposicional, como era previsible, nos ofrece grandes diferencias en el uso de las preposiciones entre el español y el francés. Este recuadro nos propone una selección de unos ejemplos, colocando los ejemplos por orden alfabético. Lo que os propongo es que intentemos agrupar estos ejemplos por preposiciones, empezando con entonces la preposición por. Lo que observamos aquí con las estructuras que integran la preposición por es que el significado básico de por lo volvemos a encontrar aquí, es decir, que en estos ejemplos tenemos la evocación de un motivo o de una causa, ¿sí? Interesarse por un tema, ¿sí? Ese tema es el motivo, es la causa de mi interés. De la misma manera, una situación puede ser el motivo de mi preocupación, ¿sí? Me preocupo por tu salud, tu estado de salud, entonces es el motivo de mi preocupación. Abogar por, de la misma manera, pues nos transmite una causa, plaider en faveur, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿sí? Aboga por medidas, si lo combinamos con un sustantivo, drásticas, ¿sí? También se puede combinar con un verbo. El gobierno aboga por implementar, ¿sí? Medidas más eficaces. Llamo vuestra atención acerca del darse por. Muchas veces esta expresión va a venir con, digamos, en un contexto de competición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Juan ha dicho me doy, sí, por vencido, ¿sí? Se s'avouer vaincu, darse por vencido o por vencida también, ¿vale? También podemos hablar de un trabajo, ¿sí? Esto yo lo doy por terminado, ¿sí? Moi, je considère que j'ai terminé ce travail-là. Je le considère terminé. Entonces, lo doy por terminado. A veces también vamos a asociar esta expresión con un contexto de prendre pour acquis que quelque chose est fait, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, lo damos por hecho, ¿sí? Ahora vamos a echar un vistazo al uso de la preposición a. La preposición a en español muchas veces se asocia con la idea de un desplazamiento, con la idea de un movimiento, que no tiene por qué ser siempre físico, puede ser también figurado. Entonces, traducir algo a otra lengua, pues es un movimiento de una lengua a otra. También se passionner por quelque chose, aficionarse, por ejemplo, aficionarse a la música, ¿sí? Al deporte. Negarse a, pues es un movimiento inverso. Refuser de faire quelque chose, ¿sí? Entonces, se negó, ¿sí? A decirlo. Il a refusé de le dire. Se negó a decirlo, ¿sí? Entonces, es un movimiento de alejamiento, digamos. Con la preposición en, el paralelo a lo mejor con el francés resulta menos evidente. Hay que verlo siempre desde el régimen preposicional, hay que verlo siempre desde la perspectiva del español. La preposición en español evoca un lugar. Otra vez, ese lugar puede ser físico, puede ser figurado. En cada uno de estos casos, el español evoca la idea, la imagen de encontrarse, aunque sea en sentido figurado, en un determinado lugar, participar en
una competición, ¿sí? Participar en, es decir, que la competición, el concurso, lo que sea, es el lugar figurado donde te encuentras y participas en eso, ¿sí? De la misma manera, la duda, ¿sí? Dudo mucho en emprender esta acción. Entonces, la duda es el lugar figurado donde te encuentras. Vacilar también evoca, como veis, exactamente el mismo significado en francés. Otra vez es un significado de duda, ¿sí? A lo mejor vacilar es menos frecuente que dudar, ¿sí? El pensamiento, piensas en alguien, de la misma manera, empeñarse en abrir la ventana, ¿sí? S'obstiner à ouvrir la fenêtre en dépit du froid, ¿sí? Juan se empeña en abrir la ventana aunque haga mucho frío, ¿vale? Es el lugar de su obstinación, ¿sí? Entonces, y centrarse, pues a lo mejor es más evidente con el verbo centrarse, te centras en algo, ¿sí? La investigación se centra en el estudio del virus. Finalmente, los casos de preposición con. Los casos de preposición con evocan o bien la idea de acompañamiento, ¿sí? O la idea de enfrentamiento, ¿sí? Entre dos puntos de vista, por ejemplo, ¿sí? La idea de acompañamiento la encontramos, por ejemplo, en conformarse, ¿sí? Yo me conformo, vamos a decir, me conformo con esto, je me contente de ça, ¿sí? Me conformo, soy minimalista, me conformo con poco. Contar con alguien, je compte sur toi, ¿sí? Entonces, cuento contigo, ¿sí? Je compte sur ton enthousiasme, cuento con tu entusiasmo, ¿vale? En bastar con, ¿sí? Tenemos una idea como de nivel aquí, ¿sí? Entonces, determinas un nivel, basta con practicar 2 semanas para aprender a tocar el piano. Mentira. Dar con evoca, en cambio, otra cosa. Dar con es la idea de acompañamiento, sí, pero por casualidad. Entonces, en la biblioteca, ¿sí? He dado con las obras completas de Galdós, ¿sí? Entonces, dar con indica que he encontrado esos libros, pero que fue como una sorpresa para mí, fue como una casualidad. He dado con las obras completas de Galdós, ¿sí? A lo mejor estaba buscando otra cosa en la biblioteca, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues comparar con, enfrentarse con, nos evoca más bien la idea de enfrentamiento entre dos cosas, ya sea para compararlas, ya sea para enfrentarse la una con la otra,